Bueno, yo soy parte de ese medio que se llama Canal 6 Quilicura, un canal comunitario, un canal desde la población marginal, como se le dice en Chile, Parinacota, que a todo orgullo lo digo. Es de mucho esfuerzo. Los canales comunitarios no reciben recursos de afuera. Sobrevivimos, que nadie se imagina cómo, pero siempre hemos estado desde la lucha social, desde la verdad, desde informar al pueblo la verdad de lo que está pasando. Somos la plataforma del que no son escuchados para ser la voz de los sin voz. Este no es un tema de partidos políticos, no es el Colo la U, no es religiones, entonces hay que entregar información verdadera de lo que está pasando realmente en el país, que es lo que la televisión chilena no hace. Nosotros simplemente le ponemos el micrófono al ciudadano común, no a los de siempre, porque es a ellos lo que la gente merece escuchar. Patricio, un amigo de mucho tiempo. Ya, Agustín, otro amigo de mucho tiempo acá, Vamos a acompañarnos. hemos dado varias batallas aquí en la comuna, ya, y vamos a seguir. Roberto, vamos Roberto, que ya está en tierra derecha ya con toda la sinvergüenzura que existen aquí en nuestro país. Vamos. Vamos por centro. Te siento así, como agua de mar, que deja sobre la arena su sal, su furia sobre los pies. Veo mis lazos parir, se enredan con tus cadenas, y atan hasta arder el fuego. Te siento así. Yo nací en Contulmo, en la 9ª región, en la montaña. Teniendo más o menos 6 años, ¿ya? Mi madre se enfermó y nos vinimos a Santiago. Nos vinimos a vivir en la avenida Einstein. Mi madre siguió muy enferma. Falleció en enero de 1955. Creo que mi niñez no fue de las más felices. Mi padre, un año después, exactamente un año después, falleció. Conocí lo que es andar descalzo, criarse así, ir al colegio sin zapatos, jugar las famosas pichangas en la calle con los otros niños, en donde las pelotas las hacíamos de calcetines. En ese tiempo
la sociedad era terriblemente desigual. O sea, la miseria era mucho más que ahora. Claro que en esa época la miseria todo el mundo la veía, se palpaba, no como hoy día que está escondida. Entonces de esa manera hoy día se esconde la miseria, pero en ese tiempo no, la miseria estaba mucho más al descubierto. El que no tenía oportunidades no las tenía y no había crédito, no había nada que se superara. O sea, la gente, qué sé yo, la familia en las poblaciones, ni pensar de comprar un litro de aceite, por ejemplo, o un kilo de azúcar. No, era un cuartito de esto, un cuartito de esto otro, y así. Se vivía a diario. Y bueno, ya mi adolescencia, un joven, un adolescente que a esa edad ya era hombre, ¿ya? Ahí en esos tiempos se era adulto a muy temprana edad. Y por ende uno trabajaba en la fábrica, en las construcciones, en donde había, bueno, por supuesto, mucha persona adulta. Y a mí lo que me chocaba mucho era que había mucha gente analfabeta, gente adulta que no sabía leer, no sabía escribir. Yo sabía medianamente leer, sabía medianamente escribir. Así es como uno ya va tomando conciencia en la sociedad que uno estaba, en la sociedad que uno vivía. Y por ahí, en ese tiempo ya había sido 2 o 3 veces candidato el presidente Allende. Y bueno, justamente él, en una ocasión, no me acuerdo qué año, sería el año 64 tiene que haber sido, claro, la campaña de 1964. En su campaña, él estuvo en la avenida Einstein, fue a visitar estas poblaciones. Y bueno, y ahí ya uno empieza a tomar conciencia, a ver, este candidato dice esto, se dice esto de uno, se dice este de otro, y ahí uno ya empieza, digamos, a tomar posiciones ya, y qué sé yo, a tomar su elección por el candidato que uno creía, ya, con su poquita cultura y su poquita educación, que sí, ese candidato sí que estaba con los trabajadores y que se podía esperar algo de esto. Y fue así como yo mismo, sin que nadie me lo dijera, me invitara o me mencionara, de militar en un partido, solo tomé mi decisión y me inscribí en el Partido Socialista. Como si fuera ayer, como si fuera ayer, que pisé tu suelo por primera vez de zapatos negros y vuelvo a comenzar, y vuelvo a comenzar con ala nueva, fabricada por tu tierra.
recuerdos que entre tus muros se abrigaban mis sueños, mis esperanzas de triunfar y ser dueño de mi futuro. Salvador Allende remonta sus orígenes incluso a las épocas de las luchas de independencia de Chile. En aquellos tiempos, 3 tenientes Allende, de los cuales desciende directamente el presidente Salvador Allende, prestaron señalado servicio a la patria naciente. 2 de ellos formaron parte del escuadrón Húsares de la Muerte que dirigió don Manuel Rodríguez Erdoiza, y el otro fue jefe de la escolta de Bernardo O'Higgins. Este último viajaría después a Venezuela y formó parte del Estado Mayor de Simón Bolívar y participó en la batalla más determinante de las luchas en aquella zona, que fue la batalla de Carabobo. Por su participación, dijo Simón Bolívar, esta es una de mis mejores espadas. Encontramos ahí también otro apellido, de un señor que se llama Ramón Augusto Pinochet, y del cual el innombrable desciende en línea directa. Ese Ramón Augusto Pinochet es el tatarabuelo. Y tan pronto se desató la lucha independentista, corrió a decirle a los patriotas que él era un independentista convencido, incluso le dieron el grado de coronel de milicias. Tan pronto desembarcaron los españoles, Antonio Pareja en Talcahuano con tropas españolas, le envió mensajes diciéndole que ahora él era un fervoroso partidario del rey don Fernando VII. Esto lo anota José Miguel Carrera en su Diario Militar de la Patria Vieja, que ustedes pueden consultar. Y anota allí, dice, a este miserable traidor lo traje engrillado y lo metí a una cárcel de Santiago. De ese descendía el innombrable. Este Allende, que fue jefe de la escolta de O'Higgins, volvió a Chile, contrajo matrimonio y de ahí nació don Ramón Allende Padín, a quien le decían el rojo por 2 cosas, porque era un poco colorín y porque además tenía ideas progresistas de izquierda para nuestros tiempos. Él fue médico, senador por el Partido Radical, cuando eso era ser de izquierda, y los grandes historiadores bolivianos como Merejazú o peruanos como Basadre le dedican palabras de mucha consideración y respeto respecto de la Guerra del Pacífico, en la que él participó siendo jefe de los servicios sanitarios de nuestro ejército. Su trato considerado con los prisioneros, su atención por igual en servicios médicos, fueran chilenos, peruanos o bolivianos, le trajeron estas palabras conceptuosas que han quedado en la historia. Murió Ramón Allende Padín a muy temprana edad, al parecer de una enfermedad de diabetes que era poco tratable en aquellos tiempos, y el general Baquedano le lega en su testamento una pequeña cantidad de dinero a la viuda de Ramón Allende Padín y dice, es la viuda del hombre más noble que he conocido. Así se expresa el general Baquedano del abuelo de Salvador Allende. El papá de Salvador Allende era notario público. Salvador Allende fue médico, tenían derecho a vivir por las circunstancias de esas profesiones una vida acomodada, holgada, sin problemas.
Pero Allende se incorporó muy joven a las luchas estudiantiles a través del Grupo Avance en la universidad, luchando contra la dictadura de Ibáñez. Siendo muy joven, en el año 39, fue antes de los 30 años ministro de Salud, pero no solo acumulaba cargos el presidente Allende, sino que acumulaba también y principalmente medidas concretas al servicio de los ciudadanos. Creó el Servicio Nacional de Salud, logró llevar a que fueran leyes la asignación familiar, el pre y el postnatal, y desde siempre luchó por la nacionalización del cobre. Tuvo una visión internacionalista muy acendrada, y cuando llegaron refugiados aquí, luego del fracaso del asalto al cuartel Moncada, personas como Vilma Espín, que eran parte del directorio revolucionario, él con Carmen Ansaldi, Gustavo Orbit y otros socialistas, acogieron a estas personas que venían en una situación de asilo político. Lo mismo hizo con quienes tuvieron que salir de Venezuela durante la dictadura de Rojas Pinilla. Él tuvo siempre una visión latinoamericanista. Fue diputado, senador, presidente del Senado. La tierra toma color de quien respira tu árida luz. Bajo el alba te espera caminos gigantes teñidos de un terco calor. La lluvia aguanta su llanto porque abre paso al que viene cantando mejor. Y va dejando entre piedras versos que nombran tus montes desnudos. De un desierto se acompaña este canto, de un desierto donde brotan colores al sol. Todas las gentes, no solo los estudiantes, sino que los trabajadores, los obreros, todos se sentían como que algo estaba pasando y algo podía pasar. Y eso es muy importante porque en los años 60, políticamente, en Chile había un gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, cuyo lema para lograr ser presidente fue revolución en libertad. Revolución, ya se hablaba de revolución, y en libertad. Así que todos nos sentíamos como motivados a tratar de ir más allá, tratando de elegir y crear un nuevo movimiento que ya se estaba generando en las universidades, en los sindicatos, en las fábricas, en el campo, en todos lados. Y estas agrupaciones fueron súper importantes porque había una gran masa social que en el fondo llevó a la victoria del compañero Salvador Allende. En 1970, un poquito antes, previo a la elección, se formó lo que fue la Unidad Popular, que principalmente eran 5 partidos: Partido Comunista, Socialista, Radical y algunos grupos más chicos. Que hacen algo extraordinario. Comunistas y socialistas internacionalmente no se llevaban bien. Sin embargo, aquí crearon una coalición a la que se sumó el Partido Radical y otras fuerzas menores. Previo, digamos, a la elección de Allende como candidato, hubo incluso una primaria, por así decirlo, donde habían distintas personas, entre ellos Pablo Neruda, que fue como un precandidato del Partido Comunista a la presidencia. Y una vez que Allende fue elegido como el candidato único de la Unidad Popular, se transformó en una figura símbolo. No era la primera vez que él se presentaba, por supuesto, si él se había presentado anteriormente. Luego ganamos las elecciones con el presidente Allende.
Para ese momento, en el 70, yo que venía recién empezando a tener edad adulta, porque adulto ya era a temprana edad, como lo decía, la alegría era tan grande que uno no caía, ¿ya? No caía en su, no sé, en creer que eso era posible, de tener un presidente que de acuerdo a lo que yo me informaba, sabía de él, que iba a ser verdaderamente un presidente que iba a ayudar a la gente humilde, a la gente más postergada. En realidad, para nosotros, los militantes jóvenes en ese tiempo, era una esperanza, pero así grandiosa. Esa coalición política recibió una agresión tan pronto se formó. El imperio norteamericano, a través de la Central de Inteligencia Americana, CIA, hizo todo lo posible porque eso no se llevara adelante. Todos nos sentíamos como motivados a tratar de ir más allá. Y crearon un nuevo movimiento que ya se estaba generando en las universidades, en los sindicatos, en las fábricas, en el campo, en todos lados. Y estas agrupaciones fueron súper importantes porque había una gran masa social que en el fondo llevó a la victoria del compañero Salvador Allende en 1970. Eso fue muy importante, particularmente en el asunto de la música. Yo creo que la música acompañó toda la campaña de Allende. Quilapayún, Víctor, todos estábamos apoyando esta candidatura y fue muy bonito porque se incorporó a la gente y de alguna forma todos estos artistas expresaban lo que la gente sentía. Nunca como ahora la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa
la vida en nuestra patria. El grupo de amigos personales de Salvador Allende fue un grupo que se formó a partir de una necesidad. Intentaron matar a Allende durante la campaña presidencial. Ahí existieron planes que fueron detectados oportunamente. Y frente a eso, inicialmente un grupo pequeñito, 4 o 5 personas que venían del movimiento de izquierda revolucionaria, hicieron una suerte de escolta. Cuando ya el presidente Salvador Allende triunfó, esa escolta se hizo más grande, más nutrida, dotada de mejores elementos, porque era evidente que los sectores reaccionarios del imperio norteamericano iban a tratar de matar a Salvador Allende. La historia enseña que los grupos ultrarreaccionarios no ceden el poder y luchan por retenerlo. Seguramente tratarán en Chile de impedir nuestro acceso, pero no lo van a conseguir. ¿Qué caminos van a usar? ¿Qué métodos van a emplear? Depende de su irresponsabilidad o el grado de desesperación en que hayan caído. Pero la mayoría del pueblo de Chile sabe perfectamente bien que nuestros propósitos es servir a Chile y a su pueblo. Para ellos era, pero un tremendo problema de este presidente, que un presidente socialista. Ese gobierno era muy peligroso para Estados Unidos y el establishment mundial, porque que un gobierno de izquierda llegara a tal condición producto de elecciones era cosa extraña. Un presidente que se decía incluso marxista, ¿ya? Y entonces para Estados Unidos era mucho peor que lo que había sucedido en Cuba o lo que estaba sucediendo en Cuba. Inmediatamente los sectores reaccionarios de este país operaron y montaron un complot para impedir que Allende asumiera, para posibilitar un golpe de Estado. Inmediatamente que él triunfa en las elecciones, Estados Unidos, por medio de su embajador y su encargado militar que había acá en Chile, Nixon, Kissinger, le ordenan interceder ante el comandante en jefe entonces de las Fuerzas Armadas, el general René Schneider, que le pida que impida que el presidente Allende asuma como presidente. Y él dice que no, jamás él iba a hacer semejante cosa, al contrario, él iba a hacer todo para que la Constitución se cumpliera. Los norteamericanos proporcionaron armas, dinero y orientación. Resultó muerto el general René Schneider Cherot. Es decir, que el primer militar que cae bajo balas por razones políticas en Chile es el general René Schneider, y las balas las dispara la derecha y los norteamericanos. Envían armas por valija diplomática y dinero a un grupo que forman acá, que habían gente de las Fuerzas Armadas y algunos civiles, para que secuestren al general Schneider. Si lo secuestraban, eso le iba a dar lugar a que era la izquierda que lo secuestraba, ¿ya? O sea, la gente, nosotros, los partidarios del presidente Allende. Y de esa manera, entonces, el resto de las Fuerzas Armadas iba a reaccionar. Entonces iba a parar el proceso que se estaba llevando a cabo, que asumiera como presidente el presidente Salvador Allende. Pero resulta que le salió el tiro por la culata. El general Schneider opone resistencia cuando lo tratan de secuestrar, y él hace uso de su arma
que andaba trayendo y bueno, y terminan, así como él termina disparando, también le disparan y lo terminan hiriendo mortalmente. La derecha desesperada ha tratado de crear un clima de caos. Ahí, como decía, le salió el tiro por la culata porque eso reafirmó más que el presidente Allende tenía que asumir. Entonces, visto eso, la gente que estaba en ese momento alrededor de él, la gente más cercana, entre ellos Beatriz Allende, la hija, la Tati, la compañera, pero de una grandeza increíble, y el Coco Paredes, y otras personas cercanas deciden que si no se hacía algo de crear un círculo de gente de mucha confianza alrededor del presidente, el presidente se iba a morir en los primeros días de su gobierno. Si el GAP no hubiera existido, Allende habría sido sacado a empujones y de manera humillante, como lo habían hecho los militares argentinos en 1966 contra el doctor Illa en Buenos Aires. Eso era lo que querían. Y ahí nace la idea de crear un grupo de civiles, militantes, alrededor de él. Bueno, el Partido Socialista no tenía mucha gente preparada en armas, ¿ya? Que supiera todo este manejo de una organización paramilitar. Y ahí estaba el MIR, que sí, ellos hacían acciones armadas, en fin. Y bueno, y se llega a un acuerdo con ellos, que ellos ya asumieran eso. Y fue así como sucedió, pero el MIR estaba contra la política del presidente Allende, ¿ya? Decían que era un socialdemócrata, que esto, mucho desorden, hacían cosas que no eran dignas de un grupo de personas que ande protegiendo al presidente. Y bueno, y fue así como el Partido Socialista decidió tomar ellos en mano esto. Pero la razón por qué se creó este grupo alrededor del presidente fue explícitamente esto, ¿ya? El asesinato del general René Snyder por no aceptar de impedir que el presidente Allende asumiera como presidente. Proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossel. Se levanta la sesión. Este grupo de jóvenes que son reclutados en el ámbito de la juventud socialista no son guerrilleros, vienen de distintas funciones y labores en la sociedad. Unos vienen de la universidad, otros vienen de la fábrica, otros vienen de las poblaciones, otros vienen del campo. No eran los típicos guardaespaldas, maseriados, nada, eran jóvenes normales. Bueno, yo trabajaba en un departamento del Ministerio de la Vivienda, Departamento de Ejecución Corvi. Estaba a cargo de una obra en el Cortijo Norte. Y bueno, teníamos núcleo en el trabajo mismo y teníamos núcleo en la población donde vivíamos.
éramos grupos de compañeros bien activos. Y bueno, a partir de ese momento el partido empieza a llamar compañeros de todas partes del país, de todos los medios, digamos, de trabajadores, estudiantes. Y bueno, todo esto era voluntario. Nos proponían, nos decían los dirigentes, mira, se está reestructurando el GAP y ahora el partido lo tomó en mano y quiere que sean puros militantes del Partido Socialista. Y fue así como a mí me propusieron del partido si quería ser parte de esto. Y bueno, yo por supuesto, pues yo estaba a fondo con el presidente Allende. Punto de reunión, el partido, el Comité Central, que estaba ahí en San Martín. Y desde ahí nos llevaban a Cañaveral, un lugar que está camino a Farellones. Bueno, ahí estaba la escuela, donde se hacían, digamos, una preparación básica. Y bueno, eso duraba 3 semanas, un mes máximo, esos cursos que nos hacían un curso de todo y a la vez nos probaban si nosotros éramos personas adecuadas para cumplir ese rol de cuidar al presidente. Y es así como llegábamos grupos de 15, 20 compañeros y al final del curso a veces quedaban 2, 3 compañeros, 4, en fin, y el resto volvía a sus lugares de origen. Los que quedaban nos designaban de acuerdo a las capacidades de cada uno, a qué grupo. Algunos eran designados al grupo operativo, grupo de avance que se le llama hoy día, otro al grupo de guarnición, que eran los compañeros que cuidaban los lugares físicos donde llegaba el presidente, incluyendo Tomás Moro, por supuesto, y otros compañeros al grupo de escolta. Bueno, con mi hermano, los dos fuimos designados inmediatamente al grupo de escolta. Éramos cabros que siempre estábamos haciendo deporte y que, bueno, teníamos bien claras las cosas como se estaban pasando. Los dos éramos militantes del Partido Socialista de mucho tiempo. Justo en ese momento querían preparar un grupo de escolta que fuera muy objetivo, muy capacitado para ese rol. A los que más sobresalíamos de todos los compañeros que habíamos ahí, nos mandaron a Cuba, estuvimos 1 mes y medio, bueno, nos prepararon bien y luego volvimos inmediatamente a hacernos cargo de la escolta. Éramos los únicos compañeros de todo el dispositivo de seguridad, así era el nombre, dispositivo de seguridad, y solamente los compañeros de escolta estábamos cerca del presidente, tanto que en la noche cuando él estaba descansando en su dormitorio, uno de nosotros estaba en la puerta de su dormitorio. O sea, estábamos las 24 horas cuidando. Bueno, nos encontramos en Tomás Moro, en donde está la casa que se compró durante el gobierno de la Unidad Popular, la casa para los presidentes. Él vivía en la calle Guardia Vieja, por Providencia. Fue siempre una persona relativamente modesta. Vivía como cualquier ciudadano de clase media de hoy día. Y Allende tenía, yo creo, no sé, bueno,
en mi opinión, como una visión y una cosa que cuando hablaba, los discursos de Allende podían durar, no sé, 45 minutos, una hora, pero uno estaba así, escuchándolo, atento siempre. Bueno, era una cosa extraordinaria el don de la palabra que él tenía, porque hablaba y la gente quedaba fascinada, no es que te aburriera o no sé, hablaba súper bien. Yo me acuerdo de escucharlo, bueno, la Alameda o la Moneda, en cualquier parte, pues, y era fantástico, fantástico como él, como orador. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Y estos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina, continente de más de 220 millones de habitantes, hay 100 millones de analfabetos y semianalfabetos. En este continente hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. El 53% de la población se alimenta en condiciones por debajo de lo normal. En América Latina faltan más de 28 millones de viviendas. En mi patria, porque hay estadísticas y no las ocultamos, hay 600.000 niños que tienen un desarrollo mental por debajo de lo normal. Si acaso un niño en los primeros 8 meses de su vida no recibe la proteína necesaria para su desarrollo corporal y cerebral, se va a desarrollar en forma diferente al niño que pudo tenerla y que lógicamente es casi siempre el hijo de un sector minoritario, de un sector poderoso económicamente. Si a ese niño que no recibió la proteína suficiente, después de los 8 meses se le da, puede recuperar y normalizar su desarrollo corporal, pero no puede alcanzar el desarrollo normal de su cerebro. ¿Y cuántas son las madres proletarias que no pueden amamantar a sus hijos cuando nosotros los médicos sabemos que el mejor alimento es la leche de la madre? Y no lo pueden hacer porque viven en las poblaciones marginales, porque sus compañeros están cesantes, porque ellas reciben su alimento y que como madres están castigadas en su propia vida. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Y lo bonito, bueno, tú te acordarás también que Allende llegó con un programa. Así es, las 40 medidas. Las 40 medidas. Una vez que Salvador Allende consiguió el triunfo del 4 de septiembre de 1970,
con un programa claramente revolucionario que contemplaba 40 medidas básicas, entre ellas algunas fundamentales: la renacionalización del cobre, la reforma agraria, la baja en las remuneraciones grotescamente altas de algunos funcionarios públicos, el medio de litro de leche. Y lo primero que hace cuando llega al gobierno, decreta medio litro de leche para cada niño en Chile. La educación pública y gratuita, el restablecimiento de relaciones con todos los países del mundo que se encontraban bajo agresión, muchos de ellos del imperio norteamericano y su cohorte. Yo creo que el mundo estaba mirando Chile por el proceso extraordinario, único en el mundo, que se estaba llevando a cabo acá. El gobierno no solamente era esperanza para nosotros los militantes, sino que para el pueblo en general, la participación de los pobladores en la autoconstrucción de calidad. Y gratis, por el momento. O sea, más bien, digamos, ellos aportaban el trabajo, por lo tanto, no era gratis, sino que era el trabajo de ellos tenía la importancia, ¿no es cierto?, que iba a ser entregada a su familia. Ahora, todo eso, ¿no es cierto?, con lo de la leche, el medio litro de leche, que muchos, especialmente de la gente inconsciente o de oposición en esa época, con esa leche rayaba las canchas de fútbol. No te digo todo, pero se vio eso también para las mamás. Fue una cosa, la participación de la mujer en ese momento fue grandiosa, no solamente en el momento del golpe, sino que anteriormente con su participación en las juntas de vecinos, en las JAP, en todo eso que permitía organizar la alimentación popular. Bueno, él está empeñado a que se formaran muchos profesionales en Chile, en las universidades. Por eso abrió las puertas a los jóvenes que quisieran estudiar y darle todas las facilidades del mundo, ¿ya? Apenas él llega al gobierno, él exige que a los trabajadores se les empiecen a pagar sueldos de verdad, no esos sueldos miserables, ¿ya? Que algunos por ahí, si se les permitía hacer, encantados, habrían seguido pagándole a los trabajadores con ficha. El gobierno de la Unidad Popular también tenía una mirada de futuro en varias direcciones, en el ámbito de la computación, como se ha señalado, se construyó un automóvil, el Yagán. Que iba a ser un auto popular, ¿ya? En la que tuvieran posibilidades de tenerlo todas aquellas familias, en fin, que quisieran tenerlo. Se fabricaron televisores de marca nacional. Era impensable, como decía, antes del 70, que un trabajador tuviera un televisor. Bueno, y por allá por los años 72, ya un trabajador con un mes de sueldo podía comprarse un televisor. Había un gran sentido de la necesidad de un desarrollo tecnológico y científico nacional. La internet, la informática, podía haber partido de aquí de Chile. Y aquí en Chile era el primer país donde se estaba ya echando a funcionar la CiberCit. ¿Ya? Era el primer país que estaba haciendo esto. O sea, Chile habría sido ¿se fijan ustedes?
el gran propulsor de todo esto. Y bueno, y todo eso en la tecnología, el presidente Allende estaba pero completamente metido. Y por supuesto que la cultura. Pues. Y ahí comenzó un nuevo proceso, donde mucha gente se incorporó, donde mucha gente, y sobre todo los artistas, continuaron haciendo una gran labor. Pero yo diría que fundamentalmente, como había como este deseo, estas ganas de hacer cosas, de participar, no solo los artistas, sino que todo el mundo quería de alguna forma expresarse. Y fue así como el año 72 que se hace en Chile una gran convención por todos los artistas e intelectuales del mundo, y el que estaba a cargo en Chile era José Balme, y Balme mismo, me cuenta él, le dice a Balme: mira, oye, ¿sabes? Tengo una idea, podríamos aquí hacer un museo, ¿ya? Un museo para los chilenos, qué sé yo, y cómo hacerlo. Entonces Balme le dice: ya, pues le dice, vamos a hablar con el presidente. Y fuimos por Morandé 80, ahí estaban ustedes, los compañeros del GAP, le dijimos que queríamos hablar con el presidente, ¿sí? Listo, nos hicieron entrar. Y la Vallita inmediatamente va a conversarle esto al presidente, que en ese momento no tenía a nadie en su despacho. Y dice que el presidente se paró y fue él a abrirles la puerta y a recibirlo. Y los hizo pasar. Y bueno, pero en ese momento no se demoraron más de 10 minutos en estar de acuerdo con crear el Museo de la Solidaridad. ¿Ya? Y le da la responsabilidad a José Balme. Y yo me acuerdo perfectamente, y lo digo y lo afirmo hasta el día de hoy: nunca en Chile se ha hecho mayor actividad cultural que durante los años de la Unidad Popular. ¿Y por qué? Yo diría que porque la gente tenía ganas de participar, la gente tenía ganas de expresarse, porque la gente estaba feliz, porque la gente tenía una utopía, porque había un proceso que era nuevo en el mundo, llegar al socialismo por las vías democráticas. Era único, era tan único que todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba en Chile. Y vuelvo a comenzar, y vuelvo a comenzar con ala nueva, fabricada por tu tierra. Eso, más la renacionalización del cobre, más la reforma agraria, le ganó la odiosidad de fuerzas muy poderosas y que actúan sin límites éticos. Entonces hacían que hubiera desabastecimiento, ¿no? ¿Ya? Y que la población no podía abastecerse con alimentos normalmente. ¿Por qué? Porque fondeaban la mercadería, ¿no es cierto? Y después la vendían de a poco al doble o al triple. Mercado negro, claro. El mercado negro. Todas las agresiones que se desataron sobre el gobierno de Dr. Allende están reconocidas por los norteamericanos. Fue tan criminal lo que se hizo a partir del 11 de septiembre del 73 que esto escandalizó incluso a la opinión pública norteamericana y le exigió a su gobierno, entonces dirigido por personas que habían participado directamente en instigar el golpe en Chile, que aclararan qué participación tenía. Y de eso surge el año 1975 un informe senatorial que adquiere el nombre del senador que lo presidió, el informe Church. Ahí se reconoce la intervención norteamericana desde el año 64, cuando decían que los comunistas se comían las guaguas, que los niños iban a llegar a Rusia, que los tanques soviéticos iban a estar frente a la moneda. Toda esa intervención que costó millones de dólares, que el año 64 metieron más de 250 agentes directos, el año 70 hicieron la Operación Ruina, la conspiración de Schneider, el desabastecimiento
que lo agrandaban sus periódicos, pero que lo instigaban y lo producían sus agentes. No nos olvidemos que botaban la leche a los ríos, no nos olvidemos que sacaban camionadas de mercadería y las botaban o las llevaban a Argentina. No nos olvidemos que los camioneros recibían 5 veces la remuneración que podían ganar trabajando estando parados. Hay un centro de camioneros en Lleida. La CIA generó toda esa situación caótica y a pesar de eso, Allende nunca tuvo un preso político, nunca hubo un medio de prensa cerrado por razones de opinión política, no hay un torturado, no hay un detenido desaparecido, no hay un ejecutado político. El 29 de junio de 1973, el regimiento blindado número 2, al mando del coronel Super, intentó dar un golpe de Estado, instigado, coordinado por militantes y dirigentes del movimiento nacionalista Patria y Libertad. Ese día, nuestros jefes no dejaron salir al presidente de Tomás Moro, porque el presidente quería ir al tiro, a enfrentar a esos golpistas. Y en ese momento el GAP estaba en condiciones de haber puesto fuera de combate a los 5 o 6 tanques más tropas que estaban operando sobre la Moneda y el Ministerio de Defensa. El presidente Allende dio instrucciones para que eso no se produjera. Y como nosotros ya lo conocíamos bastante, que era una persona con unos inmensos cojones, seguramente que él iba a ir a enfrentar personalmente a esos oficiales, en fin, que se permitían eso. Y en esa no iba a faltar el mercenario o loquito que a lo mejor lo iban a acribillar a balazos. Pues entonces nuestros jefes no le permitieron salir. 2 veces intentó salir y no se le dejó. Él se las arregló para llamar al helicóptero. El helicóptero llegó a Tomás Moro. Y nuestros jefes nos mandaron a algunos compañeros a decirle al piloto que se retirara, que ya no se necesitaba. Bueno, cosa que se hizo fue y el piloto se fue. En un momento no hubo más posibilidades de que el presidente no se subiera a los autos y saliéramos a la Moneda, y así que tuvo que hacerse. Y en ese momento uno de los jefes nuestros, Aníbal, nos junta ahí en la rotonda, a la salida de la puerta de la casa, nos explica la situación y dice, por lo tanto, tenemos que irnos. Y para esto necesitamos un auto con 4 voluntarios, que van a tener que abrirle paso a la escolta ante cualquier amenaza o quedarse a cubrir la retirada de la escolta. Se divisa en este lugar más o menos, por aquí, una patrulla militar, que era un jeep militar, con 4 soldados y un cañón apuntando hacia allá. Y nos detenimos aquí, frente al jeep, con nuestras armas. Y los soldados dicen, no, nosotros somos leales al gobierno, en fin, ya. Y le decimos ya, de acuerdo, pero suelten sus armas. Una vez que pase la escolta, ya, y aquí no ha pasado nada. Bueno, y los soldados lo hicieron, soltaron su arma, pasa la escolta, y bueno, nosotros inmediatamente retomamos nuestra ruta. Aquí nos dividimos en 2 escoltas, en esta calle Bandera con Mapocho, y una escolta se fue hacia Alameda y la escolta con el presidente nos fuimos a investigaciones. Y acá en investigaciones lo que se produce es que, claro, llegamos y ya teníamos toda la calle cubierta
al frente había mucha gente, al frente de investigación. Ese día todos estábamos con ACA, ¿ya? Y todos nos bajamos con ACA y va la pasada, por supuesto. Y al momento que se baja el presidente, muy enojado, le dice: ¿cómo se le ocurre, compañero? Guarden todas sus armas. Y de ahí nos vinimos a La Moneda. Y ya La Moneda estaba despejada. Y al final esto fue aplacado por el general Prat, por Sepúlveda y por Pinochet, que disimuló muy bien. Que en ese tiempo no se sabía que era un delincuente, un cobarde. Por eso Pinochet siempre tuvo la desconfianza de los auténticos golpistas. Yo tengo la impresión de que Pinochet actuó como fascista, pero que era un miserable oportunista que habría estado en cualquier parte. Esa es mi impresión, creo que es de la peor condición humana, porque un fascista es un fascista, tiene sus convicciones. No, estaba donde calentaba más el sol. Murieron varias personas, cerca de 20 personas, ese 29 de junio. Incluso mataron a un periodista argentino. Él filmó su muerte. Él apunta a un camión de militares y el oficial dispara con su pistola y no fue capaz de darle al periodista y le ordena a fusilero de dispararle y claro, ellos lograron, porque era relativamente cerca, y mataron a este periodista argentino y bueno, él filmó su muerte. En ese momento, el 29 de junio, la respuesta popular fue organizada, coordinada y eficaz. En todos los cordones industriales se cortaron las calles más relevantes, se desplegó un dispositivo de defensa que funcionó. Con la tremenda escolta que íbamos, armados como íbamos, seguramente que le hacemos mucho daño a esos fascistas que estaban cometiendo ese ilícito. Porque un tanque en la ciudad no se desempeña muy bien, en cambio nosotros tomábamos un RPG-7 escondido ahí en una esquina y se terminó el tanque y todas las armas que llevábamos, quizás fue mejor que no llegáramos y no tuviéramos que habernos enfrentado con ellos. Pero ese 29 de junio desnudó el plan dispositivo de Allende y como el pueblo pidió muchas cosas, entre otras cosas, que se cerrara el Congreso y que se hicieran cosas, nos habían intentado agredir y el gobierno popular optó por mantener la institucionalidad, quizás con más elementos respecto a la composición interior del ejército y quedamos en una situación psicológicamente como a la defensiva. Y eso disminuyó la capacidad combativa del pueblo y disminuyó la capacidad de responder a otro golpe. Quizá era el momento de pasar a la ofensiva. ¿Cómo se entera el presidente del golpe de Estado? Llega una llamada de teléfono, un oficial de Carabineros, queriendo hablar con el presidente urgente. Y de guardia estaba Rodolfo, que era mi hermano, en la puerta de su dormitorio. A las 6:15 aproximadamente sonó uno de los teléfonos. La llamada venía del general Urrutia. Golpeé suavemente. El presidente me respondió entre dormido, una exclamación: ¿qué pasa? Ahí el presidente tomó el teléfono y a los segundos, minutos, le da orden a mi hermano que nos despierte a todos. Como a las 7:30 de la mañana llegó a mi casa un colega, David Garrido, y me informó de que estaba en movimiento un golpe militar, la escuadra que el día anterior había salido a la operación UNITA, había retornado y en definitiva se habían tomado las calles de Valparaíso.
el comandante de la base aérea Cerro Moreno de la Fuerza Aérea de Chile, donde estaba la mitad de los Hawker Hunters, se negó a plegarse al golpe, fue detenido, salvajemente torturado y sometido a consejo de guerra. El jefe de la base aérea del Bosque, donde estaba la otra mitad de los Hawker Hunters, era un partidario del gobierno y de la legalidad y se debió asilar el 11 de septiembre en la Embajada Argentina. Por eso se sacaron los Hawker Hunters de la base del Bosque y se llevaron a Carril del Sur semanas antes, que es un aeropuerto civil. Salimos muy rápido de acá de Tomás Moro y bueno, las calles estaban ese día completamente vacías. Al parecer era como lo único que no sabían que había golpe de Estado éramos nosotros. Y además la escolta que salimos ese día, paradojalmente, fue la escolta más escuálida que tuvo el presidente ese día. Éramos muy pocos compañeros que habíamos. La dirección del Partido Socialista depositaba en su secretario general Carlos Altamirano y Adonis Sepúlveda, con quienes conversé tantas veces, es errática el 11 de septiembre. El Partido Socialista se acuartela en muchos lugares, en casas, departamentos, fábricas, fundos, sede universitaria, en espera de instrucciones y las instrucciones no llegan. La dirección, en vez de dar orientación, prende la radio para saber qué es lo que está pasando. El Partido Comunista da por desahuciada la posibilidad de defenderse tan pronto sabe el golpe y ordena replegarse. Por eso no hay un solo dirigente comunista, ni militante, ni nada, ni en La Moneda, ni en ninguna intendencia, ni en ningún lugar importante del poder político en el país. Se produce el repliegue. El MIR, y en su momento me lo comentó quien sería luego su secretario general, Andrés Pascal Allende, tenía 600 armas de puño, eso no alcanza para nada. Incluso tuvimos que recurrir, incluso un poquito por la fuerza, echar a los autos, completar los autos con compañeros que eran de guarnición, que no tenían, digamos, la preparación que tenía la gente de escolta. Pero hasta ese momento aparecía la Carabineros y la Guardia Palacio defendiendo La Moneda. Hasta ese momento habían unas tanquetas. Nosotros llegamos desde Tomás Moro a La Moneda, dejamos al presidente en la entrada principal. De ahí inmediatamente ingresamos a La Moneda, permanecía en el lugar el que era el director, el general director de Carabineros, el general José María Sepúlveda Galinde, e incluso el subdirector de Carabineros, Jorge Urrutia. En La Moneda los carabineros estaban en posición de defensa al interior de La Moneda. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Había un plan de defensa. En La Moneda, la gente que contábamos con armas para defendernos, no éramos más de 20 de la Guardia Personal, más efectivos de la Policía Civil, que también permanecieron con nosotros. Y también el presidente Allende, que al mismo tiempo hacía parte como un soldado más. Nos distribuimos en distintos lugares, se inició la planificación de defensa de La Moneda, no contemplando a la Guardia Palacio porque se había retirado, pero ahora fue curioso, la Guardia Palacio se retiró pero dejó emplazadas sus armas, los fusiles SIC con sus trípodes que existían y quedaron las tiras con munición. La misión nuestra era mantener a raya los soldados que trataran de entrar por el lado de Alameda. Esa era nuestra misión. Nosotros ocupábamos el Ministerio de Obras Públicas y ya habían radios conectadas con organizaciones desde Tomás Moro, de la central de radio, que se le avisaba inmediatamente a esas organizaciones y acá
todos los edificios del entorno de La Moneda estaban acordados con diferentes organizaciones, diferentes partidos, que ellos cubrían eso, tal y tal edificio. Y el Partido Socialista, que había tomado algunos recuerdos, se divide en tres ese día, en su accionar. El grupo, el aparato del Frente Interno del Partido Socialista, que era un grupo pequeño, 140, 150 compañeros con fusiles AK, se dirige hacia los cordones industriales, hacia la zona sur de Santiago, olvidando que el eje del proceso es Salvador Allende. Donde esté Salvador Allende está la suerte del gobierno y de la revolución chilena. No hay ninguna posibilidad política al margen del presidente Allende. Pero ellos no acuden hacia Allende, sino que acuden hacia la zona sur en la idea de liberar una zona y desde allí plantear una defensa. Y en eso se inició el ataque ya. Exacto. Sí, ya vino las armas de los blindados, porque la verdad que nosotros vimos en aquella mañana pocos militares que estuvieran cerca de La Moneda, solamente los vehículos blindados y las piezas de artillería que empezaron a disparar contra La Moneda. Eso fue ya cercano a las 9 de la mañana. Y cuando se inició el ataque, uno de los principales objetivos era defender la puerta de la calle Moneda y la puerta de Morandé 80, obviamente, considerando de que afuera había un importante grupo de miembros de la seguridad que estaban en los vehículos ante la posibilidad o variable de tener que evacuar el lugar. Eso es algo que teníamos que ir viendo en la medida que fueron ocurriendo los hechos. Allende está en La Moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. No vale sacar la perra, sacar la moneda. Está ofreciendo parlamentar. Petición incondicional, no hay parlamentar. Petición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional, se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. La vida y integridad física y enseguida se le va a despachar para otra parte. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vez se cae y cuando vaya a volar. Conforme. Teníamos AKs, cada uno tenía un AK. Teníamos las pistolas Browning. Teníamos un lanzacohete, un RPG-7 y una .30. Y quien mejor hizo el trabajo ahí fue la .30, porque un arma de calibre ya pesadito, ya, que rompe blindaje hasta de 10 milímetros. Esa fue el arma que más nos sirvió. Ahora, la resistencia fue proporcional a los acontecimientos, porque tal cual como explico, lo que se veían eran vehículos blindados, tanques y piezas de artillería. O sea, los soldados, por lo menos en la mañana, no aparecieron, no estaban parapetados a larga distancia, en el Hotel Carrera, en las inmediaciones, y desde allí disparaban, igual que de la Alameda, también desde allí disparaban hacia La Moneda. Bueno, la defensa del Palacio Presidencial desde el interior era muy compleja por la estructura de las ventanas. Se disparaba como podía. La gran defensa de La Moneda vino desde el Ministerio de Obras Públicas por un grupo de muchachos que no eran militares profesionales. Empezaron a llegar muchos soldados desde allá, infantería, y nosotros no queríamos disparar porque alcanzábamos ligeramente a darnos cuenta que la mayoría eran soldados, eran conscriptos, ¿ya? Entonces, ¿cómo dispararle a conscriptos que seguramente eran obligados a hacer lo que le estaban ordenando? Pero después ya quisieron salir de acá, atravesar la Alameda, y ahí nosotros ya empezamos a disparar a los soldados. Y a la vez empiezan a disparar mucho desde esos edificios y de acá del Ministerio de Defensa, ¿ya? Francotiradores.
y ahí era muy efectivo que nosotros disparábamos a las ventanas. Y parece que fue efectivo eso porque en algún momento ya pararon, no dispararon más de las ventanas. Ellos se dan la vuelta y vienen entrando por aquí. La distancia es lejos, pero esa arma, .30, tiene 3.000 metros de alcance. Yo disparo una trazadora y claro, voy a dar muy arriba. Inmediatamente corrijo y entro de lleno en los jeeps. Y un soldado escapa y se esconde detrás del kiosco. Bueno, yo disparo al kiosco y el soldado arranca. Y se sumó a ese momento tan difícil el tema de que empezaron a lanzar desde el exterior bombas lacrimógenas. Una verdadera lluvia de bombas lacrimógenas hacia el interior de La Moneda. Y empezamos a disparar de los dos extremos, desde los dos extremos y desde el centro para el lado. O sea, una barrida completa, ¿ya? Y se terminaron las bombas lacrimógenas. Quedaban heridos, los venían a buscar y bueno, y eso, al final optaron por salir de este lugar. Y ellos detuvieron durante horas el ataque a La Moneda, hicieron imposible la toma por vía terrestre, a pesar de los tanques, a pesar de la numerosa infantería de la Escuela de Comando, y forzaron a los golpistas al bombardeo. El Palacio de La Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los aviones hacen una pasada rasante desde sur a norte y luego ahí empiezan a bombardear. El bombardeo aéreo logró destrozar las cañerías del agua. Y el segundo piso y el primer piso se empezó a inundar. Además, los rockets generaron muchos daños en el techo. Cuando pasaban los aviones acá, ya iban en picada hacia arriba, ¿ya? Disparé mucho, pero estaba horizontal, ¿ya? Horizontal es difícil alcanzar un avión. Era terrible escuchar las explosiones de los cristales, las bombas, el polvo, el fuego. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo te dará un hombre digno que fue leal a la lealtad. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
trabajadores de mi patria. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder. Estaban comprometidos. La historia lo juzgará. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Pinochet, que era un ignorante y un miserable, tenía cierto olfato político, cierta intuición, y esa le decía que había que matar pronto a Allende, y por eso es que presiona a la Fuerza Aérea para que bombardeen la Moneda y maten a Salvador Allende, y orienta a que se bombardee también la casa presidencial de Tomás Moro con el propósito de matar a la cónyuge, a la señora de Salvador Allende. Fue bombardeada por aviones Hawker Hunter. Uno de ellos, conducido por Gustavo Lee Yates, hijo del golpista Gustavo Lee Guzmán, le endilgó 2 cohetazos al hospital de la Fuerza Aérea de Chile. Con unas ametralladoras lo ahuyentaron a los helicópteros del ejército ahí y no pudieron tomarse sino simplemente hasta que sus defensores abandonaron eso, y ahí la derecha mostró la hilacha. Era un barrio acomodado, Tomás Moro, y sin embargo sus vecinos entraron y saquearon la propiedad, se robaron todo lo que es posible robar. Así actúa la oligarquía. Aquí por todos los cambios. ¿Sabe General Lee? General Lee Albono. ¿Por qué no le comunica, por favor, a mi General Lee, de parte del General Pinochet, por favor, el ataque aéreo sobre los techos del Ministerio de Obras Públicas y del Banco del Estado, si lo puede hacer lo antes posible? Así se despliega el afán homicida, pero esto tiene una explicación, y es que si el golpe de Estado se prolongaba, se podía deshacer.
Chile tiene una geografía muy especial, bastaba con que una provincia no se plegara al golpe y el país quedaba partido en 2 o en 3. Y la lucha podía prolongarse y se podía desestructurar el ejército. Ese peligro lo intuía Pinochet, por eso actuó con esa hazaña homicida. Estimo yo, es una apreciación personal después de tantos años, que el presidente ordenó que la gente se rindiera única y exclusivamente porque el destino era morir quemado. Él dice, bueno, ya un momento que todos se quemaban ahí, que ya no era imposible estar, y bueno, y le ordena a los compañeros que hagan toda una fila, ya, y empiecen a salir. El presidente se aproximó hacia la escalera de Morandé. Dijo, aquí en esta casa de los presidentes de Chile hemos resistido heroicamente y dignamente a una junta fascista. Y presumió de que iban a aceptar la rendición y que se le iba a dar el tratamiento de prisioneros como correspondía, no que iban a ser asesinados en forma posterior. Teníamos la certeza que el presidente no se entregaba, porque él se rendía, era Chile que se rendía. Inmediatamente que el doctor ordena que se proceda a retirarse, a entregarse con las instrucciones que llegaron desde afuera, que con las manos a la nuca, a 1 metro de distancia y sin armas de fuego, en ese mismo instante el presidente fue despidiéndose de cada uno de nosotros, los que estamos al final de la fila. Y con un gesto mirándolo a los ojos, nos dio la mano y nos dijo gracias compañeros, se fue despidiendo así de todo, y en eso rápidamente entró al salón Toesca. Acto seguido, yo escuché personalmente la frase de que dijo el doctor que Salvador Allende no se rinde, y gritó después mierda. Hubo un colega mío que dijo que había manifestado milicos de mierda, pero yo no escuché eso. De la misma forma, con el ingreso de él al lugar, se producen, según mi estimación en ese momento, más de un disparo. Inmediatamente después entra el doctor Guijón. Según su estimación, él dice que entra en el momento mismo que el doctor se está disparando. Según la estimación de nosotros los detectives, él entra inmediatamente después de los disparos. Ingresa Enrique Huerta en forma posterior, dice, y sale diciendo el doctor se mató. Entra Arturo Girón, dice Arturo, el presidente se mató. Mis colegas David Garrido, el negro Basaure, entraron, lo vieron y dijeron el doctor se suicidó. En ningún momento Salvador Allende propició un enfrentamiento armado en Chile, hizo todo lo posible por evitarlo. Si en un momento final Allende hubiera llamado a las masas a la calle, podrían haber salido miles de compañeros a las calles. Desarmados como estaban, esa habría sido una masacre de marca mayor. Él quiso concentrar sobre sí, de la misma manera que José Manuel Balmaceda, los odios de la oligarquía y el imperialismo. Quiso decirle, mire, matándome a mí, sáciense. Y ahí tiene el odio de ustedes bastante para estar saciado. Y quiso evitarle mayores sufrimientos a su pueblo. Vemos salir a los compañeros por la puerta de Morandé 80. Llegamos a calle Morandé, a la puerta, nos tendieron en el suelo, en distintos lugares estuvimos tendidos en el suelo con las manos en la nuca, nos recibieron a culatazo. Estábamos tendidos en el suelo y de repente aparece un tanque. Amenazando que si no parábamos de disparar, ellos iban a pasar el tanque por encima de los compañeros. Y nosotros, bueno, paramos, pero ahí empezó el dilema nuestro, pero ¿por qué los compañeros se rinden si nadie se rinde? Y el general Palacio ordena que salgan, dispone que puedan salir la gente del Ministerio de Obras Públicas. Y nosotros tendidos en el suelo vimos
cómo salió la gente del Ministerio de Obras Públicas, pero también vimos a los compañeros del GAP que iban caminando entre medio de la gente de... Los primeros salimos ahí. Claro, claro. Salimos entre la gente, corrimos el riesgo. Ruleta rusa, salgamos de los primeros. Las armas las escondimos en diferentes lugares, ya, todas escondidas. Arriba en las luces, las metimos, en algunos rincones, todo eso lo dejamos escondido. Lo único que teníamos en nuestros bolsillos era el carnet de identidad. Y nos pusimos aquí, de los primeros. Estaba toda la gente amontonada aquí, pidiendo que abrieran para que salir y todo eso. Y bueno, finalmente vienen, se instalan aquí militares y empieza a salir la gente. Y vamos saliendo aquí y nos revisan todo y ya allá al frente, la cara hacia el suelo y las manos en la nuca. Y después de, no sé, 20 minutos ya, un oficial da la orden de, ya, toda esta gente entregan su carnet de identidad y en 3 días más vienen a retirarlo acá al Ministerio de Defensa. Ya, pues. Todos entregamos el carnet de identidad y nos fuimos a la casa. Nos fuimos. Y así fue como salimos. Acto seguido, llegaron los bomberos, empezaron a apagar el incendio. Después nos llevaron al regimiento Tacna. Dentro de los detectives que fuimos al regimiento Tacna, había 3 chicos del GAP que por un error de los conscriptos o los militares, en vez de traerlos de vuelta donde estábamos los detenidos de La Moneda, se los llevaron y los dejaron en el que correspondía a los infractores del toque de queda o que se habían sacado de alguna industria. En el cual estaba mi hermano, claro, Hugo, Rodolfo. Claro, y bueno, y que también salvaron con vida, pero a nosotros siempre fue una incógnita. Yo no sé cómo discriminó el ejército en el regimiento Tacna a quienes iban a fusilar y a quienes no, porque esa fue materia interna. Ahora sé que cuando nosotros no supimos que lo habían fusilado y con el tiempo solamente se vino a saber la verdad. Su comportamiento mirado desde el punto de vista estrictamente militar, y estamos hablando de un puñado de jóvenes, fue muy superior a los comandos. Si se analiza lo que pasó militarmente el 11 de septiembre del 73, eso es vergonzoso para el ejército. Que teniendo un blanco fijo, sin defensa antiaérea, con unos cuantos muchachos ahí, usando tanques, artillería, vehículos blindados, comandos, no hayan podido tomarlo, hayan tenido que recurrir a la Fuerza Aérea y bombardear un blanco fijo e indefenso para poder tomarse eso. Eso fue vergonzoso. Yo creo que si el ejército tiene un cuaderno militar, que debe tenerlo, por estas acciones bélicas, ese cuaderno militar no debe albergar mucha gloria. Y bueno, y me vine a mi casa, caminando desde La Moneda, luego llegando acá a donde yo vivía, había un grupo de compañeros, estaba también el encargado de organización de la seccional Recoleta, el compañero Sarricueta. En ese momento, ¿cierto?, compañero entra a presentarse, por lo menos conmigo, y nos entrega alguna información de lo que había sucedido sin tener la información que ya se estaba escuchando en las noticias. Y nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, de organizar a la gente. Armamento no había ninguno. La intención era tomarse la comisaría para recuperar armas. Lo que eran escopetas de caza, ¿no es cierto?, lo que eran revólveres viejos, había un par, pero no más de eso. Me conversa el chino, el jano que le llamábamos, una tía que vivía cerca de acá, me dice que tenía ahí una pistola, una Browning, calibre 9, con varios cargadores. En un momento determinado, ¿no es cierto?, él decide
que había que buscar alimento para una resistencia transitoria. Y con mi amigo Manuel decidimos tomar una camioneta que estaba estacionada en la plaza, que no entendíamos por qué Carabineros no la tomaba. Era justamente una camioneta del año, una camioneta del Ministerio de Obras Públicas justamente, tenía el disco en la puerta. Y bueno, sacan la camioneta, ¿cierto? Y sale de ahí de la población, Última Hora se llamaba en ese tiempo. Y nosotros salimos en la camioneta muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, ya, y cuando estamos aquí al frente de la comisaría, habían 2 o 3 carabineros afuera de guardia, con fusiles y todo, y nos miraban, y nos miraban, y nos miraban, ya, y nosotros los saludamos, ya, y bueno, y cuando ya estamos pasando la comisaría, aceleramos a fondo y desaparecimos. Veníamos con Manuel en la camioneta de vuelta, ya, nos estaban esperando carabineros, y nos bajan de la camioneta y a nosotros nos trajeron como por aquí en este lugar. Empiezan a golpearnos y a preguntarnos quién eran los que estaban dirigiendo ahí en la población, cuáles eran los dirigentes, quién era el jefe, todo eso, y permanentemente disparándonos alrededor de nosotros. No me intimidaba, digamos, a mí no lograban ponerme en apuro, por decir de alguna manera, ¿ya? Porque yo sabía que nos iban ahí, nos moríamos, y bueno, no íbamos a morir ahí suplicándole nada. Entonces ese carabinero de repente ya se transcurre y le dice al teniente que yo era del GAP. Y bueno, yo negué, le conté una historia ahí que bueno, que nada que ver, que yo no era del GAP, en fin. Y llega el momento en que nos dice el teniente que teníamos 1 minuto para llegar a un determinado lugar. Y Manuel ya va partiendo y yo lo tomo y le digo, no, le digo, ven para acá, quédate aquí. De aquí no nos movemos. Y si ustedes quieren asesinarnos, asesínennos aquí. ¿Para qué nos van a hacer correr para allá? Y bueno, el teniente ya, pero fuera de sí mismo, ya, soy choro, tal por cual y todo, ya, pero las groserías había ahí por haber. Y poco me intimidaban sus disparos, ¿ya? Entonces ahí ya quizá algunos carabineros por miedo o porque no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, le advierten al teniente que si nos mataban aquí, no iban a poder salir de la población. Entonces en ese momento el teniente le ordena a 2 carabineros que nos lleven a la comisaría en la misma camioneta que nos habían encontrado. Sorprendido. Y esta vez nos llevan sentados en el pick-up para que la gente nos viera. Y cuando a nosotros nos traen hacia la comisaría, el carabinero se queda arriba. No bajó inmediatamente, esperando, qué sé yo, la reacción de la gente, en fin. Ya casi llegando al toque de queda, llegan, se sienten ahí, se escuchan llegar todos y presionando ahí al teniente que nos dejaran ir. De lo contrario, la gente iba a venir a asaltar la comisaría. ¿Ya? Y bueno, ya prácticamente al límite del toque de queda, nos dejan ir y ahí nos arreglamos, pasamos y arrancamos y corrimos hacia arriba.
Bueno, este es el memorial que hay acá de las personas que asesinaron aquí durante la dictadura, el cual podíamos haber estado de los primeros ahí con mi amigo Manuel, ya. Pero el destino quiso otra cosa. Yo quiero aquí entregar los nombres de los compañeros que realmente estuvieron en La Moneda ese día con el presidente. Castro Zamorano, Manuel Ramón. Fraides Medina, José. Lagos Río, Óscar Reinaldo. Montiglio, Morúa, Juan José. Moreno Pulgar, Julio Hernán. Ramos Rivera, Osvaldo del Carmen. Rodríguez Riquelme, Luis Fernando. Tapia Martínez, Julio. Valladares, Caroca, Óscar Enrique. Él era el jefe de la escolta ese día 11, de los compañeros que componíamos la escolta. Vargas Contreras, Juan Alejandro. Sotelo, Ojeda, Jaime Gilson. Él era otro de los jefes del GAP. Urrutia, Molina, Héctor, Daniel. Esos son los 13 compañeros que estaban en La Moneda con el presidente y que fueron detenidos y desaparecidos. ¿Ya? Y estaba también ahí Hugo García Herrera, mi hermano, que él, por esas casualidades, en el Tacna lo cambiaron de grupo y se salvó, lo llevaron al estadio Víctor Jara, después al Estadio Nacional y después ahí se perdió entre toda la gente y lo dejaron salir sin saber quién era. Estos son personas que no correspondían al GAP, compañeros que llegaron ahí con algunos dirigentes temprano, Aguirre Vázquez Antonio, Orrego González Jorge Osvaldo, Avilés Jofré Óscar Luis del Carmen. Después vienen de Cañaveral 9 compañeros que estaban, algunos de ellos estaban recién pasando el curso y vienen con Blanco Tarré, el Bruno, que era para nosotros, que él era otro de los jefes. Acá tenemos entonces de los que fueron detenidos en la intendencia a Blanco Tarré Domingo, Garcés Portigliati, Pedro Juan, Jorgera Leighton González Mario, Ramírez Barría William Osvaldo, Carreño Calderón José Belisario, Cruz Zavala Carlos Alfonso, Gamboa Pizarro Luis Alfredo, Marambio Araya Óscar Osvaldo, Montero Salazar Edmundo Enrique. Esos son los 9 compañeros que fueron detenidos en la intendencia, desaparecidos hasta el día de hoy, ¿ya? Y entre ellos venía Roper Contreras Enrique Andrés, que era el hijo de la Payita. Lo hicieron desaparecer, lo asesinaron, ¿ya? Solamente el delito de él haber sido hijo de la Payita. O sea, así de cobarde actuaban los heroicos soldados de Chile. No sé qué pasó con los hermanos García, que estuvimos ahí echándonos al ataúd.
quiero decirle a mi hermanito que está en Francia muy enfermo y decirle que lo quiero mucho, que lo recuerdo mucho y que espero que ahora él ya no va a ser más un héroe olvidado de una historia negada, de una historia olvidada, que no la quieren contar, incluso nuestros compañeros, los que hoy día muchos, más que socialistas, se dicen socialistas. Nos robaron el partido, hermano. Pero la esperanza es lo último que se pierde y ojalá en algún momento aparezcan jóvenes, así como fuimos nosotros en aquel tiempo, dignos. Algunos quedamos y yo he tratado de haber tenido esa oportunidad y he tratado de no desperdiciarla. He tratado de recordar a mis compañeros y a usted, doctor, y así como usted nos llamaba compañero. Nunca lo he olvidado y nunca lo olvidaré, presidente. Lejos del fuego, lejos del mar que estremece, se irá forjando la verdad, se irá cantando que la vida es para glorias, se hará camino para siembra, se hará una almohada para sueños, se hará un jardín, se hará raíz, se hará en la noche la luz, dejaremos huellas sin perder el rumbo entre los rincones de tu hogar. Crecerá este canto como enredadera, como sangre y furia de un volcán. Démosle una pasada completa ahora de la canción, ¿ya? Esta cueca tan bonita que está inspirada en este gran hombre Don Isidro García. Cuando me hablan de él, lógicamente uno habla de la primera escolta, de ser un hombre aguerrido, un hombre valiente, un hombre comprometido hasta el día de hoy, a pesar de sus años, con una figura lógicamente al lado de él como era el gran Salvador Allende. Me imagino que inspirarse en este caballero, en esta persona, es un honor, un orgullo, es maravilloso poder plasmar en una cueca, que es lo que a mí me gusta hacer, la historia en breves palabras de un hombre que dio mucho por su vida también y por su patria.
defendiendo la gran causa, con garra, con valentía. ¡Oiga! Esta cueca, amigo, es para don Isidro García. Allá va fue la última escolta, caramba fue de la primera línea, caramba fue de la primera línea, allá va defendiendo la gran causa, caramba con garra y con valentía, allá va fue la última escolta, en los años 70 de madrugada, bañado de los Chichos, caramba y amor de bala, en los años 70, caramba de madrugada, amor de bala y sí, gran combatiente, Chile te debe todo, caramba, noble y valiente, don Isidro García, sangre bravía. Un honor, don Isidro, una hueca con usted, con cariño, con el alma. Gracias a usted, gracias a usted. Pa' mi gente. Ay, pero qué alegría me da caminar por mi barrio y un nuevo día volver a soñar, ver el rostro de mi gente, sus ojos esperanzados de que los nuevos aires pronto soplarán, sentir su fuerza para combatir la ignorancia con que el Estado nos intenta maestrar, para volver nuestra mirada hacia la felicidad de un mensaje más sano, mensaje de libertad. Ay, pero qué alegría me da compartir con mis amigos sin tener que aparentar, sentirnos como hermanos, como latinoamericanos, luchando por nuestras raíces, por nuestra clase social, andar bien unidos, solo así venceremos a la ilusión del estatus social, rescatar nuestras